Ok, vamos a iniciar. La semana pasada nosotros estuvimos trabajando el tema de la securización de las APIs, simplemente de darle seguridad a las APIs. Para eso utilizamos una combinación de el esquema BitToken combinado con la tecnología JWT y todo eso integrado bajo la herramienta de Identity. El día de hoy nos vamos a enfocar en unas nuevas herramientas que no necesariamente tienen que ver con la API directamente, sino es una mejora a la arquitectura que ya hemos implementado de Onion. Esa mejora es la implementación de dos patrones de diseño, que es el CQRS Pattern y el Mediator Pattern. Esos dos patrones de diseño se suelen utilizar en conjunto porque cuando tú implementas CQRS, eso te genera una problemática, una problemática que es mitigado, resuelto con la implementación de el mediador, el mediator. Entonces, ¿en qué consiste el CQRS Pattern? Sus siglas significan Command Query Responsibility Segregation. Básicamente es tú segregar en diferentes responsabilidades lo que son los comandos de lo que son los queries. Para saber lo que un comando es un query, lo que tenemos que ver es lo que nosotros definimos como las funcionalidades, los features de un aplicativo. Un feature de una aplicación es, por ejemplo, crear un producto. Otro feature de una aplicación es listar producto. Otro es editar producto, otro es eliminar productos. Esos son features que tú tienes dentro de tu aplicativo. Entonces, CQRS lo que te dice es, tú tienes que organizar tu aplicación en base a features. Entonces, los features se Creo que se dejó de compartir. Disculpa, por dicen que era compartir. Está bien. Los features se categorizan en CQRS en dos tipos de features, los comandos y los queries. Los comandos son esas operaciones, esas funcionalidades que escriben sobre la base de datos, básicamente que hacen transacciones sobre la base de datos. El create, el update y el delete serían comandos. Y los queries son aquellas funcionalidades que son consultas. Un get list, un get list with filter, un get by ID. Todo ese tipo de funcionalidades que lo único que hace es consultar, básicamente leer data de una base de datos, se categoriza dentro de lo que son los queries en el CQRS. Entonces el CQRS como patrón de diseño lo que potencializa es el single responsibility. Ahora mismo nosotros tenemos servicios, que el servicio, analizando desde cierta óptica, cumple con el single responsibility porque efectivamente todo lo que está dentro del servicio tiene que ver con el manejo de la lógica de la entidad de servicio. Perfecto, no hay problema. Pero si tú lo analizas con un ojo más crítico, tú puedes determinar que el servicio no es la mejor representación del principio de single responsibility. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un servicio que esté funcionando bien, un servicio que crea productos, edita y borra, o tiene por su listado, y bueno, todo lo básico, y el Get by ID. Y de repente me dicen, bueno, que es una funcionalidad para los productos que es validar un producto. Pero esa validación del producto se hace con un proveedor externo. Hay que mandar la información del producto y él valida eso en su API, un proveedor externo de tercero. Perfecto, entonces tú
es una lógica de negocio que tiene que ver con el producto. Tú vas a agregar eso en el servicio del producto. Pero cuando tú agregas esa funcionalidad, le hiciste mal y no sé qué va a pasar. Que de ahora en adelante todo el product service va a dejar de funcionar. Entonces, una funcionalidad que no tiene que ver con otra funcionalidad está haciendo que otras funcionalidades fallen. O sea, tú estás violando el single responsibility en detail, porque single responsibility lo que te dice es que si tú tienes una funcionalidad que a tu modificar esa funcionalidad afecte a otra funcionalidad que no tiene que ver con esa funcionalidad como tal, entonces tú estás violando el single responsibility. Y en los servicios, hasta cierto punto, tú puedes argumentar que se viola ese principio. Pues yo repito que tú no trabajas obviamente en una espiritualidad del 100% con Solid. Tú tratas de hacer lo más Solid posible. Entonces ahí los servicios tienen ese problema. Entonces el CoreS resuelve ese problema. ¿Cómo lo resuelve? Cada funcionalidad se maneja en una clase independiente. O sea, va a haber una clase para crear producto, una clase para actualizar producto, una clase para borrar producto, otra para listar producto, otra para tener... Cada funcionalidad de las entidades se va a manejar en una clase independiente. No hay más single responsibility de ahí, porque literalmente cada clase va a hacer una sola cosa. Una sola cosa. Cada clase va a hacer una sola cosa. Bueno, perfecto. Perfectamente bien. Entonces, este es el esquema más o menos de lo que es CoreS. Tú tienes una UI, un API, lo que sea, que cuando quiera hacer consulta va a consumir los features de consultas, los query service, y esos son los features de lectura. Y cuando quiera ejecutar una transacción, una escritura sobre una base de datos, va a utilizar los command service o los comandos. Y eso es lo que hace escritura sobre una base de datos. En este esquema podemos ver que las operaciones de escritura y de lectura se están haciendo sobre la misma base de datos. CQRS como patrón de diseño se suele utilizar mucho combinado con microservicios porque hay una mejor forma de tú potencializar CQRS. Aquí está bien, esto está bien como CQRS, pero si tú quieres una mejor utilización del patrón de diseño, tú deberías tener un esquema como este, donde tú tengas dos bases de datos. Una base de datos que es solamente de escritura y otra base de datos que solamente es de lectura. Y luego tú vas a tener un proceso adicional que va a sincronizar la base de datos de escritura con la base de datos de lectura para que la información se mantenga homogénea en ambas bases de datos. ¿Cuál es la ventaja de tú hacer esto? Normalmente las operaciones de escritura, que son IO Operation para la base de datos, son más pesadas, consumen más recursos de la base de datos que las operaciones de lectura. Las operaciones de lectura suelen ser mucho más ligeras. Entonces, los comandos operarían contra la base de datos de escritura y los queries operarían contra la base de datos de lectura. Lo que haría que tu aplicación a nivel de optimización sea mucho más rápida, porque las lecturas, a no tener que también cargar con la carga de las escrituras, se van a hacer mucho más rápido. Y las escrituras, al igual como no van a tener que lidiar con las cargas de las lecturas, pues también se van a poder hacer mucho más pues rápido. Entonces los microservicios, como las bases de datos son descentralizadas, se suele utilizar mucho CQRS con esta estructura de acá. Y aquí la sincronización se suele hacer con un servicio de suscripción como RabbitMQ, donde básicamente cuando tú escribes un dato en la base de datos, eso se suscribe al RabbitMQ y el RabbitMQ eventualmente corre la sincronización y actualiza la base de datos de lectura. Entonces, cada vez que hay una escritura, se manda esa notificación al RabbitMQ y luego cuando recibe la notificación de que hubo un cambio en la escritura, sincroniza la lectura. Tú puedes decir, cuando haya 50 cambios de escritura, sincroniza, así como tú quieras hacerlo.
La única sincronización tú le determinas en base a los requerimientos. Pero esta es una mejor implementación de CQRS. Este está bien, porque igual a nivel de lógica, a nivel del desarrollo de tu aplicativo, te está dividiendo la lógica y te está permitiendo trabajar más cómodo a la larga. Pero aquí te está permitiendo ser más óptimo. El problema que yo menciono con CQRS es que como cada funcionalidad está en una clase aparte, un servicio sencillo tiene 5 funcionalidades: crear, actualizar, borrar, listar y obtener por su ID. Son 5 clases, que en realidad cuando tú vas a la implementación de CQRS son 10, porque cada funcionalidad de eso necesita 2 clases. Entonces, tú tienes 10 clases en un servicio sencillo, vamos a decir, un servicio sencillo. Imagínate, tú tienes que cuando tú vayas a trabajar con el Product Services, pero con CQRS, donde cada feature está dividido en 2 clases, o sea, tú tienes que inyectarle al controlador mínimamente 10 clases. Mínimamente 10 clases. Entonces, tú vas a terminar inyectándole a un controlador una media entre 10 y 20 clases. ¿Sabes lo que inyectar 10 o 20 clases en un controlador? No tiene mucho sentido, o sea, es improductivo, o sea, es ilógico. Tuvo un controlador con 20 inyecciones de dependencia y tú dices, aquí algo no está bien hecho. Yo no sé qué, pero aquí algo no está bien hecho. Por más grande que sea el sistema, se ve muy desproporcionado. Entonces ahí entra el segundo patrón de diseño, que es el mediador. El mediador es un patrón sencillo de explicar porque como su nombre lo dice, ¿qué es lo que hace? Mediar. Los controladores necesitan utilizar los features de los CQRS. Imagínate que estos son controladores, estos son los controladores y estos son los features del CQRS. En vez del controlador ir y preguntar directamente por el feature, o sea, el controlador ir al feature directamente, imagínate que necesitaría 20 features, tendría que buscar 20 dependencias. No. Lo que hace es que el controlador lo que hace es hablar con el mediador, que es como un control aéreo, como un tráfico. Entonces, el controlador lo que hace es habla con el mediador. Le dice, mediador, mira, yo necesito que tú me des o que tú ejecutes el comando para crear el producto. Tú puedes hacerlo. Entonces, el mediador, que es quien habla con los features, dice, sí, yo sé quién es ese, yo lo voy a ejecutar ahora. Entonces, el mediador es quien va y ejecuta el comando. El controlador nada más le pide al mediador que lo haga. Le dice, mediador, por favor, ejecuta este comando. Y entonces el mediador, que es el que conoce, que tiene el control de todos los CQRS, de todos los comandos, los queries y todo lo que tú hayas definido, es quien va y ejecuta la acción. Entonces, esa es la funcionalidad del mediador. En vez de tener que inyectarle 25.000 clases al controlador, yo nada más necesito el mediador y ya. El mediador va a hacer todo por mí. Un problema resuelto. Incluso eso me ahorra. Es que tú no necesitas mediador, ya tú no necesitas inyectarle 3 o 4 servicios a un controlador. Todo se va a hacer a través del mediador. Él se va a encargar de todo. O sea, para el controlador, todo va a ser a través del mediador. El mediador va a tener la capacidad de hablar con todos los CQRS. Preguntas, dudas sobre esto, sí. Ok. Bueno, Ajá. todavía mi pregunta está un poco difusa porque no, o sea, no lo he visto en código lo que usted está explicando, pero ¿cómo se manejaría entonces esa estructura con Orion? O sea, el mediador, ¿dónde estaría? ¿Dónde se encontraría? En un proyecto real, tú tienes o servicio o tú tienes CQRS. Tú no tienes las dos cosas. Nosotros, como esto es una práctica académica y yo necesito que ustedes aprendan a manejar las dos cosas, servicios y features, CQRS, vamos a tener las dos cosas. Entonces, la forma como se implementa el CQRS es a través del mediador. Entonces el mediador va a donde van los servicios, iría en los controladores. O sea, tú utilizas el mediador en los controladores y los features van en la capa de application, porque es lógica de negocio.
Ok, bien, está bien. Ujú. Vuelvo y repito, en un ambiente real tú tienes uno u otro. Nosotros aquí vamos a utilizar los servicios para el web app y para el web API vamos a utilizar CQRS. Vamos a tener esa, para poder utilizar los dos. Vuelvo y repito, estamos en un ambiente académico. Bien, entonces, del proyecto que trabajamos la semana pasada, eso tiene la parte ya de seguridad integrada. Antes de comenzar a hablar de cómo se implementa Security Mediator, hay una aclaración que quiero hacer, y es que en los settings, cuando yo configuré el key del JW setting, yo utilicé este key. Este key es muy pequeño, no tiene 256 bits. Como tiene 256 bytes, perdón, cuando él intente firmar el token con este key, te va a dar error. Y te va a decir justamente así mismo, el key que tú estás utilizando no tiene 256 bytes. Hay que generar un key más extenso, con un key como este, que tiene más caracteres. Entonces, si le da error, sabe porque tienen que tener un key más extenso. Es una aclaración que quería hacer. Bien, entonces, CQRS Mediator. Como todo patrón de diseño, eso tiene su documentación de cómo implementarlo. No, que tiene que crear una interfaz, entonces esa interfaz la va a implementar una clase abstracta y después tú vas, bueno, como todo patrón de diseño, tiene su complejidad de implementarlo. Entonces, diríamos, conchale, voy a tener que aprender a implementar CQRS y implementar Mediator, voy a tener que hacer eso de cero. No, en esta materia tenemos que tratar de ser lo más eficiente posible porque la idea es que usted aquí vaya para la calle o con trabajo. Y en el trabajo no es verdad que se van a poner a inventar la rueda cuando ya la rueda está hecha. Ya hay un paquete en .NET que es muy bueno que te permite implementar CQRS y Mediator muy fácilmente. Y entonces nosotros vamos a utilizar ese paquete para nuestra facilidad. Ese paquete se instala en la capa de application. Una mejora que podemos hacer aquí en application, by the way, es actualizar este paquete de Automapper. Lo pueden actualizar a la última versión. Para eliminar por lo menos uno de los paquetes de precado que tenemos. Entonces, una vez hayan actualizado Automapper a su última versión, eliminen este paquete porque ya no es necesario. En la versión 13 ya está integrado la inyección de dependencia dentro del mismo paquete. Entonces, solamente con este solo paquete ya tú tienes lo que necesitas. Y así por lo menos nos deshacemos de uno de los paquetes que están deprecated. Bien, o sea, hay algo extra. Bien, entonces el paquete en cuestión para implementar CQRS y Mediator se llama Mediat R, que es Mediator, si se fijan, lo que pasa es que falta la O ahí, pero tiene ese nombre, Mediat R. ¿Por qué no está apareciendo el paquete? Porque no es ese. Es este de aquí. Es el de Jimmy Bogart, que por cierto, el mismo tipo que hizo el paquete de Automapper, él fue también que hizo este paquete de Mediat R, es duro. Jimmy Bogart es duro. Entonces, Profe, permiso, no viene al caso, pero Microsoft no paga por desarrollar esos niveles. no, él pide donación en su página y tú le donas. Ya, funciona así. Entonces, mira, aquí como ven, este paquete sirve para implementar mediators, queries, commands, o sea, CQRS básicamente. Entonces, nada, instalamos este paquete de Mediat R y ya tenemos la implementación de CQRS y Mediator, que lo que tenemos es que utilizar esa implementación. .NET lo que hace es robarle la vaina, porque .NET le robó el paquete de Automapper y hizo uno de ellos, pero no me recuerdo el nombre ahora, pero hay un Automapper de .NET. Eso es lo que hacen allí. Posiblemente en cualquier momento le roban ese de Mediat R y lo meten dentro de la librería de .NET. Pero para desarrollar esa biblioteca, o sea, yo no conozco el nivel
bueno, de habilidad que uno tenga que tener para desarrollar una biblioteca de ese estilo, pero yo imagino que el tipo es duro, pero feo, porque Sí, el o tú tiempo vas a ver. debe ser muy duro, en verdad. Pero todo el mundo puede hacer un nugget para .NET. Todo el mundo. Eso no. Eso es open source, esa parte. En .NET. Todo el mundo puede hacer un paquete. Y también se puede hacer, todo el mundo puede hacer extensiones para Visual Studio. Tengo un amigo que hizo una extensión para Visual Studio. Cogimos Visual que el diablo para hacerla, pero la hizo. Bien, entonces, ¿cómo se implementa CQRS? Nada, aquí en Application yo voy a crear un folder que le voy a llamar Features. Acá adentro yo voy a tener entonces, yo tengo ahora mismo dos entidades. Entonces va a tener los features de, perdón, otro folder. Va a tener los features de productos, products. Y tendría otra carpeta que serían los features de category, pero por ahora solo voy a trabajar con los de producto. Dentro de producto tengo dos tipos de features, tengo los commands y tengo los queries. Bien, yo tengo los comandos y los queries. Dentro de los comandos, yo tengo tres comandos dentro de los productos. Tengo el create product, este es el feature. El feature que es create product. Tengo otro feature, otro feature que es un comando. El otro feature que es un comando es el update product. Y el otro feature que es un comando también es el delete product. En los queries tengo dos queries, que uno es el get all products with filters, y tengo otro que es, mírate, delete product, siempre se me olvida, by ID, se llama el fish. Y aquí tengo otro query que es el get product by ID. Bien. Supongamos que tengo esos 5 features. Vamos a comenzar con la implementación del create product. Entonces aquí agrego una clase que llamo create product command. Clase pública. Entonces, para yo decirle que esto es un comando de SQRS, yo tengo que implementar una interfaz que se llama iRequest, que es una interfaz del paquete Mediat R. Esta interfaz yo tengo que pasarle aquí en el generic, básicamente, qué yo voy a responder cuando este comando se ejecuta. O sea, cuando el comando se ejecuta, ¿qué yo voy a devolver? Yo puedo devolver el objeto del producto, el producto que se creó, lo que sea que yo vaya a devolver. Supongamos que yo voy a devolver el ID del producto que se creó. Entonces eso es un int. Perfecto. Entonces aquí adentro yo voy a colocar todas las propiedades que yo necesito para poder crear un producto. Básicamente todas las propiedades que yo necesito para que este comando pues funcione. Entonces, para yo poder, ¿y cuál es el comando de la creación del producto? Para yo crear un producto, yo necesito el nombre del producto, la imagen del producto, su descripción, su precio, su categoría y el usuario que lo está creando. Entonces yo necesito el nombre, el image URL, image URL, description, el price, la categoría a la que pertenece, categoría ID, y el user ID. Entonces string, tú también, tú eres
double. Entonces la imagen es opcional, la descripción es opcional, el precio es requerido, lo más requerido. Bien, perfecto. Entonces, yo tengo ahí el request creado, el request de ese comando. Pero ¿qué sucede? En la implementación de media R, tú tienes dos clases en realidad. Una clase que representa el comando, o sea, que representa el request que tú quieres manejar, y otra clase que es la que maneja el request, que es la que va a ejecutar la lógica para poder cumplir con este comando. O sea, este es el comando, esto es lo que me va a mandar a ejecutar el controlador. El controlador te va a decir, ejecuta el create product command. Perfecto. Ahora, tú necesitas una clase que sea la que maneje la ejecución de ese comando, que es un request. Esa clase se llama request handler. Yo pudiera crear esa clase en un archivo aparte, pero como solamente ese request handler se va a poder utilizar con este comando, no vale la pena tener un archivo aparte para eso. Yo lo pongo, estas dos clases las creo dentro del mismo archivo. Se va a crear una clase pública que se va a llamar create product command handler, que va a ser el manejador, básicamente el ejecutor del comando, y esto implementa una interfaz que se llama iRequestHandler, en el que tú especificas dos parámetros en el generic. El request que tú vas a manejar, en este caso este es el comando que este request handler va a manejar, y el segundo parámetro, lo que tú vas a responder cuando ese comando se ejecute, en este caso es un int. Entonces aquí implemento la interfaz. Y se va a crear un método público, debe ser asíncrono, no sé por qué no lo pone asíncrono, que va a tener un task del mismo tipo de tu respuesta, en este caso es un int, que va a tener, el método se va a llamar handlet, este método handlet es donde, ¿qué es lo que tú vas a hacer en este método handlet? Aquí que tú vas a agregar add create product logic, aquí que va la lógica de negocios para tú crear el producto entre el método handlet. Entonces, mira, el mediador manda a ejecutar el comando, este comando que está acá. Entonces, el comando, para ejecutarse, lo que hace es que ejecuta el request handler. El request handler, que es este manejador que está aquí, lo que hace es ejecutar el método handler, que es lo que finalmente termina haciendo la lógica de negocio para crear el producto. Entonces, aquí adentro, que yo voy a hacer mi lógica para crear un producto. Para crear un producto, necesito un objeto privado read only que se llama de tipo iProductRepository, que es mi querido product repository. Y también voy a utilizar un objeto privado read only que va a ser de tipo iMapper, que va a ser mi querido mapeador. Entonces aquí tengo que hacer el constructor. Ojalá que Visual Studio me ayude cuando tiene que escribir todo eso. Exacto, gracias. Nada, perfecto. Entonces nada, tengo el comando, tengo el handle para ese comando. Yo lo que tengo que hacer es la lógica para agregar un producto. ¿Cuál es la lógica para agregar un producto? Perfecto. Necesito primero tener el objeto tipo producto, el producto. ¿De dónde voy a sacar el producto que voy a agregar? El comando tiene todo lo necesario para tú crear un producto. Entonces tú lo que vas a hacer es mapear a la entidad product, que es lo que tú quieres crear, un producto, una entidad tipo producto. Tú mapeas el request. Acuérdate, el request aquí representa el comando. Entonces tú mapeas el comando, que son estas propiedades, a un objeto de tipo product. Entonces ya tú tienes el producto. Entonces tú dices product es igual a await a product repository punto add asins product, agregate el producto
y retornas el product ID. Y fin de la historia. Ese comando está creado. Este comando, el único trabajo que hace este handler es crear un producto. Ya. Así es. Preguntas, dudas sobre esto. Por el momento no tengo nada. Ok. Aquí yo estoy mapeando un create product command a un producto. Tengo que agregar ese mapping al mapping profile, al general profile. So acá voy a agregar un nuevo regions. Lo voy a llamar CQRS. En regions. Puedo dividirlo. Estos son los CQRS de productos. Entonces, acá es un mapping parecido a este. No mentira. Bueno, sí. Más o menos. Entonces voy a mapear un producto a un create product command. De create product command a product, en verdad yo no creo que vaya a ignorar absolutamente nada. Lo voy a hacer al revés, de hecho. Para poder tomar esto acá, ponerlo acá. Bien, entonces, de product a create product command voy a ignorar el created by, la propiedad esa de la audit table y además también category, el objeto category. En el reverse map, o sea, de create product command a product, no voy a ignorar nada, ok, que aplique todo. Entonces nada, perfecto. Ahí tengo el mapping de eso. Ahora sí. Vamos ahora con el update. Vamos a hacer copy paste de esto. Siempre repito, cuidado con los copy paste que son problemáticos. Update product command. Negativo. Bien. Update product command handler. Update product command handler. Y aquí update product command. Y aquí update product command. Bien. Aquí iría add update product logic. Bien. Por ahora retorna null. Supongamos que yo en la actualización del producto, en vez de devolver el ID del producto, yo quiero devolver ciertas propiedades del producto, no todas, sino ciertas propiedades, las que me hayan dado en los requerimientos. Y en los requerimientos, mira, cuando se actualiza un producto, yo lo que te devuelva esta y esta propiedad del producto. Como yo no voy a devolver aquí en el update una abstracción del producto, o sea, una parte de la entidad producto. Lo que hago es, como yo tengo que encapsular todo lo que necesita el feature para trabajar dentro del feature, yo no puedo depender, bueno, en verdad sí no importa, que puede depender de DTOs que estén fuera, pero lo ideal es que si tú vas a crear una, ¿cómo lo explico? Hay dos formas de hacer esto. Yo puedo crear aquí una clase que sea solamente, única y exclusivamente para devolver la respuesta de cuando se utiliza un producto. Que eso puede ser el caso de que en realidad cuando tú utilizas un producto, la estructura que quiere que se devuelva es única, o sea, no se va a repetir en ningún otro lado.
si tú tienes ese caso, tú no vas a hacer un DTO para un solo command handler, para un solo comando. Si tú tienes una estructura muy específica que tú tienes que retornar, tú puedes simplemente dentro de la misma carpeta de feature crear otra clase y llamarle, por ejemplo, update product response. Yo voy a tratar de explicarle diferentes formas, porque eso es lo interesante de CQRS, que tú puedes implementarlo de diferentes maneras. Yo pudiera crear un DTO y también está bien, pero vamos a suponer que la estructura que yo voy a retornar del producto cuando se actualice, nada más se utiliza en este comando y yo no lo voy a reutilizar en otra parte. Entonces, en ese escenario, tú puedes hacer esto. Entonces, tú creas una clase pública que tendría básicamente esas propiedades más el ID. Más el ID. Por poner un caso, ID, name, image, description, price, category ID, user ID. Entonces, bien, tú tienes esa estructura de respuesta que es única para el update, no se utiliza en ningún otro lado. Por eso creamos una clase ahí para representar ese response. Entonces acá, en el product command, en vez de decirle que yo voy a retornar un int, yo le digo que yo voy a retornar un product update, update product response, un update product response. Entonces acá, yo voy a tener un update product response y aquí un update product response. Para actualizar un producto necesito el ID, así que tengo que pasar el ID acá. Entonces aquí en el comando tengo todo lo necesario para utilizar un producto, la propiedad que voy a actualizar y el ID del producto que voy a actualizar. Y tengo este response que es lo que voy a retornar cuando el producto se actualice, el formato, la estructura específica que quiero retornar para esa actualización. Bien, ya tengo las configuraciones hechas, lo único que tengo que hacer es la lógica de actualizar un producto. Vamos a eso. Lógica que hemos hecho muchas veces, nada nuevo. Entonces lo primero que hago es obtener el producto de la base de datos. Entonces eso con el repositorio digo await product repository punto get by IDs assigns, tomo el ID del request. Entonces yo digo, si el producto es igual a null, yo voy a lanzar una excepción, throughout new exception, product not found. Esta es la mejor forma de hacer esto, no, esta es la peor forma de hacerlo, de hecho, porque estamos rompiendo REST API aquí con esto. Porque, ¿qué va a pasar? Cuando no encuentro un producto con ese ID, debería retornar 204 como status code, o tal vez 404, bueno, es una discusión que se puede dar. Pero, ¿qué va a pasar ahora? Cuando no encuentro un producto con ese ID, lo que va a lanzar es un 500, porque él está lanzando una excepción, y eso va a lanzar el cache, y va a lanzar un 500 con este mensaje. Pero eso lo vamos a tener que dejar así hasta que dentro de 2 clases más o menos implementemos el error middleware, que es la centralización de los manejos de errores. Cuando implementemos ese middleware, ya vamos a resolver este problema. Por ahora, lo dejamos así. El punto es que si no encuentro ese producto, que no ejecute la actualización. Aunque sea lanzando un error 500, pero que no lo haga. Ya sé bien. Valido que existe el producto con ese ID. Lo siguiente que voy a hacer entonces es mapear el request que tiene la información del producto que se va a actualizar, mapear ese request a un objeto de tipo producto. Voy a reutilizar este mismo objeto. Entonces digo product va a ser igual ahora a mapper.map. Entonces voy a mapear a producto mi request. Bien. Excelente. Luego hago await
product repository.updateAsync y le paso el producto que se va a actualizar, que es el request mapeado a producto, o sea, el request tiene información nueva del producto, y el product ID. Escopeta. Por último, voy a crear otro variable que se va a llamar product response, que va a ser igual al mapper.map de quién, de el producto. Voy a mapear el producto que se actualiza en la base de datos, lo voy a mapear a un update product response y retorno eso finalmente. Bien. ¿Se entendió esto? ¿Alguna pregunta, duda? Esta revilla. Ok. Vamos con el comando de eliminar. Voy a copiar este. Voy a pegarlo acá. Renombro. Entonces este comando se llama delete product by ID command. No. Delete product by ID command. Delete product by ID command handler. Delete product by ID command handler. Delete product by ID command. Delete product by ID command. Aquí tú vas a agregar add delete product logic y vas a retornar un int que va a ser la ID del producto que se eliminó. Para yo eliminar un producto, lo único que necesito es el ID del producto. Entonces, nada, aquí lo único que necesito acá es el ID. Escopeta. Entonces, no necesito el mapper aquí en esta ocasión, porque no voy a mapear nada. Voy a copiar la lógica que utilicé para el update, esta lógica de aquí. Acá. Verifico primero que exista un producto con ese ID. Una vez verifico que exista un producto con ese ID, lo único que hay que hacer es await product repository.delete async, le paso el producto que se va a eliminar, se eliminó y retorno el producto el ID del producto que se eliminó, product.id. Fin de victoria. Este es el más fácil de turito. Bien. Entonces ya tenemos todos los comandos creados. Tenemos el de creación de producto, el eliminado de producto y el update producto. Vamos con los queries ahora. Vamos a crear aquí una clase. Vamos a llamar get, el nombre del feature, que es get all products with filter. Pero como son query, en vez de command, son query. Bien. La clase pública que implementa la interfaz iRequest. Aquí yo voy a decir que voy a ver un listado de Product View Model. Pero si queremos hacer esto mejor, en realidad yo no debería utilizar Product View Model acá. Porque, por cierto, yo he hecho muchas cosas y yo no he utilizado el Profile Mapping y eso no mapeo ahí en Product, como que eso está resuelto. Yo mapeé el Update Product Command yo mapeé un producto a un Update Product Response, ese es lo primero. Y yo no hice eso aquí, sorry. Son vainas que ahorita explotan, no sé qué diablo está pasando. Que falta ese mapping bacano. ¿Tú crees que la vida es así de fácil? Entonces acá
yo mapeo, aquí yo mapeo Uday Product Command a Product. Eso es. Tengo que aquí en el profile mapear a Uday Product Command. Lo mismo, yo voy a ignorar category, create, reverse map, perfecto. Y ahora el otro mapping que es the product a Uday Product Response. Nice. Nice. Create, category, create, las modify, decir la misma porquería. Bien, nice. Ahora sí. En el delete en el delete no tengo que mapear nada por suerte. O sea, ahí esa me salvé. Nada, perfecto, sigamos entonces. Decía que yo puedo utilizar un viewModel porque sí, porque ya tengo ese viewModel creado, puedo utilizar esa clase. Pero los viewModels son para los web apps, porque los web apps son que tienen views, los API no tienen vistas, no deben de trabajar con viewModel. Lo cual lo hicimos así porque no teníamos el QRS. Pero ya que vamos a tener ese QRS, para hacerlo mejor, no que incluso su viewModel lo puedo utilizar. De hecho, en el video que está en YouTube yo utilizo los viewModel porque me simplificó mi vida. Pero si queremos ponernos técnico, esto en verdad debería ser un DTO. O sea, yo debería venir aquí a DTOs, crear un folder llamado Produce, copiar, literalmente, este Product View Model, pegarlo aquí, renombrarlo, llamarle Product DTO, no, y Product DTO. Vamos a quitarle el Category Name y el Category ID, porque yo lo que voy a hacer es que voy a crear acá otro folder de DTOs que voy a llamar categorías. Aquí yo voy a copiar el category view model, lo voy a pegar acá adentro y lo voy a renombrar a category DTO. Le llamo category DTO, le quito esto y esto. Esto está en la carpeta DTOs. Esto está en la carpeta DTOs. Y acá utiliza category DTO. Yes. Entonces, ID, name, description, email, price, category, user ID, perfecto. Aquí está mejor implementado el tema para los API, porque en los view model, yo en el product view model le pongo category ID, category name, porque eso va por un views, y en el view me es más cómodo trabajarlo así. Pero esto, como va para una API, lo correcto en la API, que si tú quieres devolver información de otra entidad, dentro de una entidad, o sea, dentro del producto, yo quiero devolver información de categoría, la información de categoría tiene que estar encapsulada dentro de un objeto de categoría. Yo no puedo colocar información de categoría dentro del producto, ¿sí? en una API. Eso es una mala práctica a nivel de API. La forma correcta es esta, que lo de categoría está en categoría, y si el producto quiere algo de categoría en él, que incluye un objeto de categoría DTO. Esa es la forma correcta. Pero en los APIs, repito, en los web apps es diferente. DTO, por ejemplo, por eso significa Data Transfer Objects, o objetos de transferencia de datos, que se utilizan en las APIs. Voy repito porque las APIs no retornan vista, lo que retornan son datas. DTO, básicamente. Tú nunca puedes, otra mala práctica en una API es retornar un entity. Tú nunca puedes retornar un entity en una API. Tú siempre tienes que retornar un DTO.
un DTO de ese entity, en este caso un product DTO o un category DTO, pero tú nunca puedes retornar el entity como tal. Eso es una mala práctica. Nada, una vez he creado mi product DTO y mi category DTO, lo que voy a hacer es que acá, en vez de retener un listado de product model, voy a retener un listado de product DTO. ¿Qué filtro tengo de momento para el tema de, de los productos? Tengo un solo filtro, si no me equivoco, que es filtrar por el category ID, que es opcional. Pero supongamos, bien y se da el caso, que tú ese parámetro que está dentro del query, o otro ejemplo, estos parámetros que están dentro del command, supongamos que tú le quieres agregar validación a esos parámetros. Así como en los viewMode, que le agregamos validación de que tiene que tener tal length, que sí o qué, fue aquel disparate. Si tú quieres agregarle validación a los parámetros de los comandos o de los queries, tú tienes que hacer una clase aparte que sea la que maneje los parámetros. ¿Por qué? Porque tú estás tratando de optimizar el single responsibility a su máximo esplendor. Entonces, el request, la única responsabilidad del request es tener las propiedades necesarias para que ese request se pueda ejecutar. Él no debe tener la responsabilidad de aplicar las validaciones sobre esas propiedades. Eso debe de hacerlo otra clase. Entonces, lo que tú haces para eso es que tú creas una clase nueva, acá, que tú le llamas el nombre del feature, get all products with filter, y le pone parameters. Entonces ahí, ¿cuál es el parámetro? Este solo. Ahora, las validaciones, caballeros, no se hacen acá. Las validaciones se hacen con una herramienta que se llama Fluent Validation. Pero para trabajar con Fluent Validation hay que aprender a entender cómo funcionan los behaviors. Y eso es una clase que yo todavía no he dado en el ITLA, pero que tal vez este cuatrimestre pueda darla. Pero las validaciones no se hacen acá, se hacen en otro archivo de validación que es el Fluent Validation. Entonces se aplica sobre los parámetros. ¿Para qué? Para que el filter query lo único que tenga que hacer es recibir el parámetro ya validado, o sea, la información ya validada. Pero él no debe tener la responsabilidad de hacer esas validaciones. Sí, Juan. Y no podemos utilizar el From Validation mediante los assemblies, en vez de utilizarlo con el API Behavior. No, No sé si me comprenden. No, porque los behaviors lo que hacen básicamente es segregar las responsabilidades. Las validaciones están en una clase, los parámetros están en una clase, el comando está en otra clase, todo está dividido. Tú tienes el problema de validación, tú vas a revisar la validación. Quieres agregar un parámetro nuevo, tú vas y agrega un parámetro nuevo. Todo debe estar segregado cuando estás trabajando con CQRS. Entonces, la validation debe hacer esa parte. Además de cuando tú haces la validation aparte y tú implementas los behaviors, tú haces validaciones automáticas de manejo de errores, lo que hace que tú no tengas que estar teniendo, por ejemplo, en los controladores, el tema de que tú tienes que tener ahora mismo esto. ¿Dónde está la vaina esta? Esto, el model state is valid, eso se va de ahí. Porque lo que uno quiere al final del día con todo esto es que los controladores tengan una sola línea de código. Cada action de controlador de la API va a tener una sola línea de código. Y todo por detrás se va a ir manejando de manera independiente. Se va a mandar request, se va a validar con free validation, se va a pasar por los behaviors. Y eso es
Bueno, simplemente es hermoso cuando todo eso está funcionando en conjunto y todo está segmentado. El camino es Sí, complicado, pero llegar allí, después que uno llega, es muy bien. pero realmente lo que decía de utilizar Plum API así mediante los... Es que no sé explicarlo muy bien, porque yo lo utilicé de un video que yo aprendí por ahí, pero que estaban utilizando el Fluent API mediante, aprovechando los assemblies de la aplicación y no tenían, tiene el mismo comportamiento que usted está explicando, que nosotros no tenemos que hacer las variaciones, sino que se hace sola con los Ujú. requests. Entonces, no sé si lo ha visto o qué. El punto es que no se utiliza el Fluent API de esa forma, sino que se utilizan los assemblies. Pero cuando tú dices assembling, tú dices los data annotations, sé que tú dices. Yo le puedo mandar una foto en el chat de dónde se configura esa configuración. Quizá usted ahí entienda bien. Porque cuando tú dices no utilizar, ¿dónde está esto? No utilizar esto, tú dices. O sea, cuando yo digo literalmente no hacer la validación, es que el Fluent Validation va a validar solo sin que nosotros tengamos que, por ejemplo, poner validate, implementar la clase, ¿verdad? Y hacerlo manual. Que él va a validar solo por cada request y a los controladores se nos va a llegar la información validada. Sí, eso es lo que te digo que yo voy a hacer con los Sí, pero behaviors. usted lo está aplicando con los behaviors. Como usted no ha dado esa clase, le iba a decir que quizá puede hacerlo con la implementación que le estoy diciendo, si la conocía. Hay que ver, porque hay que ver si cae dentro de todo esto y combina bien con Onion, porque en verdad no sé a qué te refieres con lo del assembling. Entiendo. No, está bien, sigue con la clase, pero era para por si acaso. Ok. Eh, bien, entonces, yo por ahora no tengo el tema de las validaciones, pero si tú vas a validar, sepan que tú tienes que poner los parámetros aparte, para que, porque las validaciones tú lo haces sobre los parámetros que tú vas a recibir, que básicamente los parámetros que tú vas a recibir es lo que tú necesitas para que el comando funcione. En este caso, para que funcione el filtro del producto, yo lo que necesito es el category ID. Entonces, hice una clase aparte para poder validar eso de manera independiente con Fluent Validation en un futuro. Por ahora no lo voy a hacer, pero tengo ya eh, le estoy explicando para que entiendan por qué también se pueden poner los parámetros en una clase aparte. Y obviamente, aunque tenga los parámetros en una clase aparte, tú tienes que poner, es como repetirlo obligado, pero debe ser así. O sea, el request tiene que tener parámetros y tú repites eso en una clase aparte para poder aplicarle validaciones a esto, para que cuando lleguen al request ya llegan validados los parámetros. Por eso está aparte. Porque estos parámetros tú los validas y cuando llegan aquí al request, el category ID va a llegar validado. Supongamos que tú lo quieres validar. Bien, entonces, lo siguiente, lo mismo que hemos hecho, vamos a crear una clase pública que va a ser también una porquería, pero el handler voy a implementar iRequestHandler. Esto va a retornar eso, un listado de productos. Así, perfecto, gracias. Pero te falta algo que es el comando que vas a manejar, que es, bueno, en este caso el query que vas a manejar, que es este. Implemento la interfaz. No sé por qué no lo pone asíncrono, pero bueno, es asíncrono. Nada, entonces acá vamos a coger este constructor de acá. Va aquí. Lo ponemos acá, reemplazamos nombre. Bien. Entonces, vamos a hacer el filtro. Voy a buscar el servicio para no tener que hacer todo ese código. Pues eso está hecho en el servicio ya. Y lo voy a adaptar a esto y se acabó. Está el jodido servicio. Vamos a cerrarlo. View denmelo aquí, Product Services. Voy a tomar este hermoso método que está acá. Me lo llevo para acá. Entonces aquí voy a pegarlo acá. Lo voy a poner como un método privado.
Entonces aquí recibo el filter, que va a ser un objeto de tipo get all products, a la vaina, por favor, filter parameters. Bien, perfecto. Esta variación no la necesito hacerla acá. Aquí en vez de crear un product model, voy a crear un listado de product DTO. En vez de tener category name, tengo el objeto category que va a ser igual a mapper.map a category DTO a product.category. Entonces lo que tomo es el objeto category que viene en el producto con el include y lo mapeo a un category DTO y le asigno eso al product DTO. Entonces aquí en vez de decir product category ID sería product.category, si no está null.id. Aquí yo voy a tener un listado de product DTO. List DTOs. Excelente. Perfecto. Entonces nada, aquí en el handler utilizo ese método privado que está ahí, me facilito mi vida. Entonces acá primero creo los filtros, va al filter que va a ser igual a yo mapear.map. Voy a mapear el request a un getAllProduct with filter parameters. Luego esos filters, entonces aquí hago un var product list y digo esto es igual a await get all dice view model, le voy a cambiar el nombre ahora, no importa, le paso los filters get all DTO with filter o product DTO with filter. Bien, válido si product list es igual a null o product list.count igual a 0, lanzo una excepción, throw new exception, products not found. Y finalmente, si todo ok, retorno product list. Esta es la implementación del getAll utilizando product DTO. Pregunta, duda sobre esto. Aquí tengo que agregar un par de mappings en el profile, pero antes de eso, alguna pregunta o duda. Bien, tengo que agregar el mapping de request de getProductFilterQuery a parameters general profile. Get product filter query, get all product with filter parameters. No voy a ignorar absolutamente nada, solo voy a configurar el reverse map también. ¿Qué más? Mapeo eso a eso. Entonces aquí adentro hago el mapeo manual, así que no tengo que hacer este mapping. Entonces tengo que hacer el mapeo de categories a categories DTO. Ese mapping sí tengo que configurarlo. Ese solo, perfecto. Entonces vengo acá, voy a crear una nueva región llamada DTOs en regions en category, no perdón, regions, categorías en regions, vamos a buscar
acá. Si el resto acá. Este también. Cojo, abro category. Este mapping. Me lo llevo para acá. Pero esto va a ser a category DTO. Bien, de category DTO a category no voy a eliminar nada. Porque category DTO lo único que tiene ID, name, description. Y de category DTO voy a ignorar el listado de productos. No lo estoy utilizando. It's okay. Nice. Es uno que tiene category. Tiene ID, name, description. El listado de productos. Sí, perfecto. Nice. Ok. Entonces hice lo mapping que tenía que hacer. Esto debería de funcionar. Ya solamente nos falta una sola funcionalidad. Vamos a cerrar todo esto. Vamos a copiar el create product command, lo ponemos acá. Lo renombramos y esto se va a llamar get product by ID query. Yep. No. Yep. Nada más necesito aquí un solo parámetro que es el ID. Para sustituyo esto aquí, sustituyo esto acá, sustituyo eso no va ahí, eso va hasta aquí. Yo voy a retornar un product DTO. Bien, muy bien. Acá esto, entonces falta aquí esto. Y aquí va la lógica. The product by ID logic. Entonces reviso, product by ID query, es el handle de ese query, perfecto, el nombre del constructor está bien, machea, product repository, product DTO, perfecto. Entonces yo vengo para acá, me robo este método, chaps, lo pongo aquí rápidamente, get product DTO by ID. Entonces aquí me van a pasar el ID. Hago esto mismo, pero acá en vez de hacer de este product list, yo voy a sacar product, que va a ser igual a product list version default, donde P sea igual, el ID es igual al ID que me está dejando por parámetro. Aquí agrego la variación, si producto es igual a null, entonces return null. Aquí va a gritar porque tengo que poner esto no es un listado. Esto va a ser un solo objeto, nullable. Entonces acá voy a crear un product DTO. En vez de hacer un select, yo voy a hacer un new product DTO. Me quito el toolist de encima, quito eso de ahí, punto y coma, ese filtro no va, retorno el product DTO, hago el mapping del producto, entonces un objeto tipo producto, name, description, ID, tarararara. Aquí digo var product DTO es igual a await get product by ID, esto que está aquí, le paso request
.id, válido si producto DTO es igual a null, lanzo una excepción, throw new exception, product not found. Yep. Nice. ¿Está ready? Sí que sí. Bien. Dudas, preguntas hasta aquí. Ya hicimos todos los features. Entonces, ¿alguna pregunta, duda? Bien, una vez tú tienes todos los features creados, como esto no es magia negra, tú tienes que decirle al mediador, hey mediator, tú me puedes mediar estos comandos y estos queries. Y él dice, sí, claro, pero tú tienes que decirme dónde están. Bacano. Entonces aquí en el Service Registration, tú vienes acá, tú dices service.add_mediator. Entonces con lambda configuration, él tiene una propiedad que se llama register service from assembling, y tú le pasas el assembling de donde están tus requests, tu comando y tu query, que es en el assembly que lo está ejecutando a él. Si lo hemos hecho, ya eso es cosa que sabemos como se ha aplicado en el pasado, que básicamente el get execute assembling es en qué proyecto se está ejecutando, en este caso el proyecto de application, que es donde están los commands y los queries. ¿Y cómo sabe CQRS cuáles son las clases que son command y cuáles son las clases que son los queries? Porque él va a buscar todas las clases que implementa la interfaz iRequest y iRequestHandler. Entonces, todas las clases que implementan las interfaces, él sabe que son o un comando o un query y que por ende él tiene que mediar con esas clases. O sea que a través de él van a poder acceder a esas clases que implementen iRequest y iRequestHandler. Repito, no es magia, es configuración. Bien. Entonces, una vez ya el mediator sabe dónde están los CQRS, los comandos y los queries, y yo he creado los comandos y los queries, lo que tengo que hacer es utilizar el mediador en mi API. Como yo voy a utilizar el mediador en todos mis controladores, yo voy a hacer la instancia del mediador, yo lo voy a crear en el Base API Controller. ¿Para qué? Para que todos mis controladores ya tengan el mediador y yo no tenga que estar instanciando ese mediador en cada jodido controlador. Por eso tengo un Base API, ¿verdad? Para esas cosas comunes. En el Base API no quiero hacer un constructor, porque si hago un constructor, voy a tener que modificar todos los controladores que tenga. Entonces, y voy a tener que estar pasando esa dependencia en todos los lugares. Y si yo tengo un controlador que no, bueno, no sé, no me convence crear un constructor para la inyección del mediador. Lo que voy a hacer es, voy a inyectar el mediador, pero voy a hacer una inyección de dependencia manual. No lo voy a hacer con un constructor. Se va a crear una propiedad privada de tipo iMediator, que es el mediador de mediator. Está en ese paquete, por cierto. Se le llama mediador. Entonces, yo voy a crear una propiedad protected de tipo iMediator, que voy a llamar mediador, así, es un property. Entonces acá yo voy a través de la interfaz hacer la siguiente validación. No, al revés. Si ese iMediator no se ha inyectado, o sea, si esto básicamente está null, porque es la primera vez que corre, yo lo que hago es que creo el servicio. ¿Cómo yo inyecto eso manualmente? Utilizando HTTP context
HTTP context tiene un método que se llama request services, que tiene un método que se llama get service, y yo le digo, yo quiero este servicio. Básicamente estoy haciendo la inyección de dependencia manual. Dame la inyección de dependencia para el iMediator. Entonces, si ese mediador no se ha inyectado, si es la primera vez, es lo que se está validando eso. Si eso está null, va a ser igual a esto. Si no está null, yo retorno esto mismo. O sea, el mediador va a ser igual a esta inyección de dependencia si es la primera vez, y si es inyectado, va a ser igual a aquí, a esta referencia que guarda la inyección de dependencia. Entonces, that's it. Ya el mediador está inyectado en el Base API Controller, por ende yo lo puedo utilizar donde me dé mi regalada gana. Bien, aquí yo voy a comenzar a retornar, en vez de un product vModel, un product DTO. No voy a necesitar esto. Bien, entonces, ¿qué yo hice para los filtros? Yo creé una clase que maneja los parámetros de los filtros, que se llama get all products with filter parameters. Yo no necesito hacer nada de esto. Entonces acá yo lo que quiero ejecutar el query que hace el filtro de productos. Entonces, como yo le digo al mediador que me ejecute este query, este hermoso query que está acá. ¿Cómo yo le digo al mediador que haga eso? Sencillo, yo llamo al mediador, le digo mediator, que es este señor de acá, send, que como ejecuta, básicamente, ejecuta. ¿A quién tú quieres ejecutar? Yo quiero ejecutar a get all product with filter query. Entonces tú haces un new get all with product filter query, le pasa las propiedades, que es, en este caso es category ID, que va a ser igual a lo que venga en filters.category ID, y ya se acabó. El mediador, cuando tú le pasas la instancia del comando del query que tú quieres ejecutar, o sea, un objeto de ese comando, de ese query, él toma los valores que tú le pases acá en el request, lo manda a el request acá, al request, donde está, aquí. Ese request es ejecutado por el request handler de ese request, en este caso este que está aquí, este es el handler, que lo que hace es ejecutar el método handler. Al final lo que hace el mediador es mandar a ejecutar el query, y el query para ejecutarse manda a ejecutar el handler, y el handler lo que hace cuando se ejecuta es llamar el método handler, que es la lógica de negocio que tú definiste. That's it. Entonces al final del día, lo que se ejecuta desde el mediador es el código que está dentro del método handler. Obviamente tú tuviste que hacer toda esta configuración previa para que eso funcione de esa manera. Antes de hacer lo demás, ¿alguna pregunta o duda sobre esto? Estoy asíncrono, por cierto. Porque un task. ¿O todo claro? Ok. Vamos con el get by ID. Este es muy heavy. Esto va a retener un productivo. No me importa nada de esto. Entonces aquí lo mismo, await, llamo mi mediador, le digo ejecútame a quién, a un new get product by ID, get product by ID, por favor, get product by ID, query, gracias. Le paso el ID, que es el único parámetro que necesita para funcionar, que es el parámetro que viene aquí en el request. Fin de la historia. Cuando tengamos el error middleware, lo vamos a poder deshacer de este try catch, y básicamente va a quedar una sola línea de código. Interesante. Vamos con el post. Bien, para crear, muy bonito, yo no tengo que utilizar el set product vModel. Como los parámetros para crear un producto están dentro
del create product command, yo voy a recibir entonces en mi controlador un create product command. Un create product command, que voy a llamar command. Tengo que dejar eso ahí. Y entonces acá, en vez de hacer esto, yo digo mediator.send y mando el comando. Aquí, como yo estoy recibiendo el comando directamente como parámetro, a diferencia de acá, porque aquí recibo un int, por eso tengo que hacer yo mismo construir el query que se va a ejecutar, y aquí estoy recibiendo parameters, y por eso también tengo que cambiar el query, pero como acá yo recibo el comando directamente, yo no tengo que hacer un new create product command, yo le paso el comando que me llega y se acabó. Fin de la historia, más directo. Vamos con el update. En el update, en vez de recibir toda esta porquería, lo único que voy a recibir es un update product command, que voy a llamar command. Entonces acá digo mediator.send y ya me ejecuta el comando ahí ya. Chaps. Eso retorna un product response, lo puedo poner aquí adentro. No, ¿qué hice? Le di algo que no tenía que darle. Bien, ahora sí. Bien. Cuando tengamos Fluent Validation vamos a poder quitar eso, pero ahora se va a quedar ahí. Entonces, pues yo le di a correo pues sin querer. Por último, tengo el eliminar. Para eliminar, sencillo, await, mediator.send. Como no me pasan el comando como parámetro, sino que me están pasando el ID, un int ID, digo send new delete product command, por favor, delete product command by ID, se me olvida que yo esa vaina, le paso el ID, para ID que me pasan por acá, punto y coma, nice, resuelto, problema resuelto. Como ven, el controlador va quedando más ligero, ya no necesito constructor. Eventualmente voy a eliminar el try catch por el error middleware, y si llegamos a implementar el Fluent Validation también voy a eliminar el model state is valid. Preguntas, dudas sobre esto, implementación. Bien. Entonces, haciendo un paréntesis breve, ya no vamos a ver, ya terminamos. Carajo, ¿dónde está esto? This PC. Aplicaciones.
Bien, entonces, mira que te mencionaba del, Juan, lo que decía del, el validator, de Fluent Validation. Yo lo implemento de esta manera, no sé si sí que te refería. La validación es un archivo de validación, valida los parámetros con Fluent Validation, utilizando rule, bla, 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 bla. O sea, que hay un behaviors, que es el validation behaviors, que básicamente lo que hace es ver si una de esas validaciones falló, y si una vez esa validación falló, él genera un validation exception. Entonces, validation exception, él agrega ahí todo lo que falló. Entonces, al final, en el middleware de errores, yo manejo centralizado, cuando un validation exception, acá yo retorno un bad request y retorno un listado de errores que generaron, o sea, todas las validaciones que fallaron. Y en los controladores, yo no tengo que hacer validaciones. Yo en el controlador lo único que hago es llamar al mediador. El mediador manda a ejecutar el query. El query, cuando se va a ejecutar, ejecuta los validators a través del behavior, que está aquí, el validation behaviors, que se configura en el service. Ahí está, míralo ahí, el pipeline behaviors, que es el validation behaviors. Entonces, todos los requests pasan por el validation behaviors. Si tienen un validator, lo ejecutan. Si algo falló, lanza la excepción y se captura entonces en el error middleware. Y todo eso pasa sin que el controlador o el request tenga que interferir. Todo eso se maneja de manera automática. No sé si a qué te refiriéndose con lo de assembly en este caso. Parece que con nota ahí. Pero bueno, eso es para que vean. Igual les sirve de aplicación para que vean cuando se integra todo, lo bien que funciona. Pero nosotros estamos todavía a la mitad de implementación, porque nos falta los errores por un lado, el error middleware, que se lo mueve dentro de la clase, y el tema de los behaviors, que vamos a ver cómo lo introducimos el tema. Tampoco es muy complicado, pero bueno, hay que sacar tiempo. Bien, entonces, lo de esta semana, plataforma habitual y tal. Esta semana no hay muchas cosas para ustedes, por su suerte. No me dio un provin. Sí, decirle, creo que lo dije al principio de la clase, pero igual lo voy a poner en Teams, que el próximo jueves tendremos el segundo parcial. El segundo parcial abarcará los temas del primer parcial en adelante. Va a ser la misma mecánica del primer parcial, o sea, va a ser el mismo formato y va a tener más o menos la misma cantidad de preguntas. Así que ya saben, entonces yo igual por Teams voy a poner los temas que irían para el segundo parcial, para que, bueno, tengan un tema que se sientan que están flojos, lo puedan practicar. Entonces, semana 9, se corre ese pattern y mediator. Hay un video, igual que lo quiera ver, lo puede ver. Es un video donde yo explico esto mismo, pero más detalladamente tal vez. Y también hago la implementación completa, o sea, hago la de producto y la de categoría. Hoy no me hicimos producto para ahorrar tiempo, aquí yo hago ambas, producto y categoría. Entonces pueden ver ese video si quieren como repasar el contenido, o pueden ver el video de la clase de hoy como ustedes quieran. Aquí está el código fuente de lo que se construyó, igual, documentación adicional de ambos patrones de diseño, y el provin que va a estar habilitado hasta el domingo, que ya con lo que yo expliqué hoy lo pueden hacer. Entonces nada, sigan trabajando con sus proyectos. Luego del segundo parcial vamos a ver el tema del proyecto final, para que ya una vez lo comiencen a trabajar, de que tengan disponibilidad. Y nada, pues estaríamos terminando la materia en realidad. Así que si no hay preguntas, dudas por ahora, cualquier cosa, está Teams ahí. Pasen buena noche y nos vemos el próximo jueves, Dios mediante. Buenas noches, profesor. Igualmente. Dios les bendiga a todos. Gracias igual.